ejemplo, claro, es una forma de vida muy austera, es decir, ser millonario. Es muy cara la frutería. Técnicas de invernadero, esas cosas. Eso te iba a contar, pero de hecho, por ejemplo, el tema de la lata, así de conserva en el caso, todo. Pero bien saber, no es que todo, bueno, jugamos todo el tiempo, obviamente. Estos días desde que llegamos a Avellaneda fueron de reencuentros con familia, amigos, comidas, charlas. Y hoy ya no podíamos seguir pateándola, así que fuimos a la radio, fuimos al canal, gracias, buena onda como siempre. Anduvimos a las vueltas que yo todavía ni siquiera me cambié la ropa, ya toca bañarse. Pero bueno, ahora vamos a empezar a mostrar un poco de esta hermosa ciudad, de esta hermosa región. Le vamos a dar un poquito más de changüí a las bicis, que ya piden basta. Basta, Bueno. esas cadenas dicen, no hago ni 10 kilómetros más, pero los van a tener que hacer. Saltan, se quieren salir solas ya, pero bueno, unos kilómetros más por la región, a conocer un poco más también, más que nada de mi lado. Y después empieza toda la reestructuración. Así que bueno, ahora vamos a descansar y mañana arranca todo este movimiento. Cruz quiere saber quiénes son los que pedalean. ¿Qué porcentaje? A ver la gente de Chaque Las Pinas si se acomodan. Ahora sí que el invierno se acordó que tenía que aparecer y hacer frío. Nosotros salimos junto con él para mostrarles un poco de mi ciudad, de Avellaneda. No sé si vamos a lograr mostrarle todo, pero sí lo que por lo menos yo considero un poco más relevante. Y para empezar nos vinimos acá al muro de los primeros pobladores. Avellaneda no existía en sí mismo hasta que llegó esta gente, es más, ni siquiera se llamó Avellaneda en un inicio. Y acá en la lista aparece Los Perezón, mi tatarabuelo él. Bueno, él vino con sus hijos, mi tatarabuelo, sus hermanos y su esposa, pero evidentemente eligieron poner solamente al cabeza de familia porque si no iban a necesitar muchos muros. Así que acá arranca la historia de Avellaneda, que fue fundada en el año 1879, después de que toda esta gente llegó en el marco de la ley de migración sancionada por el entonces presidente Avellaneda. Ahí ya hay una pista de por qué se llama así esta ciudad. Toda esta gente venía de Europa, mayormente de Italia y de Austria. Después empezó a llegar gente de otros puntos del viejo continente, pero estos fueron los primeros pobladores. Y muy parecido a lo que fue la Fundación de Esperanza que les contábamos hace un par de videos atrás, esto también se creó como una colonia agrícola donde se les fue otorgando pedazos de tierra, animales, elementos de labranza, y de a poquito fue creciendo esta ciudad que aún mantiene su impronta agrícola más allá del comercio y la industria. Seguimos en la plaza central de la ciudad de Avellaneda, en este lugar que es muy conocido por todos los avellanedenses, el famoso quebracho histórico. Al parecer aquí en agosto del 79, recordemos que en enero llegaron los primeros pobladores aquí a Avellaneda, el coronel obligado, luego general obligado, que en su momento fue el primer gobernador del territorio del Chaco y fue promotor de la población del Chaco Austral, porque esto era Chaco. Después le vamos a mostrar dónde era el límite y qué es lo que pasó. Al parecer, bueno, bajo este árbol es que les propuso a los pobladores ponerle el nombre Presidente Nicolás Avellaneda en honor al entonces presidente promotor de la ley de migración que los trajo a esta tierra.
puertas que unen la ciudad. Esto es el paseo, le dicen, el paseo de la 21. Por ahí en el medio se puede ver que todavía están las vías del tren, que hace añares no pasa por acá, pero transformaron toda el área en un espacio verde, tiene varias cuadras y es bastante nuevo, está buenísimo. El habilidoso que va manejando el dron mientras anda en bicicleta. Están las esculturas en madera de los animales de El Jaucánigas, nuestro sitio Ramsar. El querido carpincho, los monitos, además de los peces, el yacaré que estaban allá, y acá hay más. Unas tremendas obras de arte, la verdad que impresionante el trabajo de los escultores. Y acá el autódromo de la ciudad. Estamos en la placita de los colonizadores, una de las tantas placitas que hay en la ciudad, pero esta tiene algo de particular, que es que cuando la ciudad cumplió 100 años, aquí se depositó una urnita, diría yo, de metal, donde se dejó un mensaje para los habitantes de la ciudad cuando sea el cumpleaños número 150, y junto con ese mensaje también se dejaron dos cosas bien particulares. Una es que se dejaron varias semillas de los distintos frutos que se trabajan en estas tierras, como ser el algodón, el lino, la soja, el trigo, el maíz, y la huella de un pie del primer bebé nacido en el centenario. Así que bueno, yo creo que ya falta poco, ¿eh? Va a ser en el 2029 que se van a cumplir los 150 años, así que ojalá que estemos acá para venir a la apertura o al descubrimiento de esa urnita. Atrás mío está lo que en su momento fue la estación Ewald, por acá pasaba el tren. Primero fue el tren santafesino francés y después pasó a ser parte de uno de los ramales del ferrocarril Belgrano. Ya hace varias décadas no funciona, fue parte del desguace a nivel nacional del sistema ferroviario, y ahora lo que queda es esto. Está bien mantenida porque lo utiliza Gendarmería Nacional, pero bueno, el tren ya no pasa. Como siempre digo, una parte triste de la historia argentina, pero por lo menos se conservan algunos vestigios. Bueno, yo estoy cansado, tengo hambre y hace frío, y ya se me antoja un mate cocido, un mate, y supongo que Karen, después de tanto hablar, debe estar igual que yo. A mí se me antojan más bien los bizcochos, sería lo más interesante. Eso también es parte de la historia de acá, hay muchas panaderías con cosas riquísimas. Damos terminado por hoy. Por hoy. Mañana les seguiremos mostrando, mañana o pasado, a ver cómo está el clima. A disfrutar de las harinas ahora. A esto me refería. Harina. Muy rico. Karen me dice, no filmes tanto, dice, porque después la gente piensa que vivimos comiendo. Ah, y bueno. La verdad. Y bueno, hay que comer también. Ay, Dios mío, la gente. La cordillera. Y el viento siempre viene así. Y entonces había mucho viento, salvo ese día a la madrugada, nunca, porque no sos visible. Sí.
una jornada muy linda. Pudimos charlar con los chicos de quinto y de sexto de la Escuela Industrial acá de Avellaneda. Espectacular. Gracias Julio Bonora, su director, que casualmente nos sigue también en las redes. Gracias por la invitación, fue un momento muy lindo. La verdad que increíble que hayan estado atentos tanto tiempo, ¿eh? Mirá que hablamos pavadas, pero miren esto, los chicos de la industrial hacen todo. Nos hicieron esta tabla personalizada. No, esto es mucho lujo, muy espectacular. Y bueno, gracias nuevamente chicos, gracias Julio, a las chicas, a las maestras, las profesoras. A los alumnos que no huyeron. Gracias por escucharnos. Estaban pasando a ellos en el cable local. Nosotros estábamos ahí en el cable porque después hicieron una nota y por eso los vimos. Los vimos acá y es re interesante lo que hicieron. Bueno, de a poquito vamos a ir trabajando en la bicicleta. Vamos a empezar con los portaequipajes. Se los vamos a sacar. En principio el trasero lo vamos a arreglar un poco, a pintarlo, porque este va a seguir camino. Y el de adelante creo que se despide. Vamos a intentar tener menos pesos adelante. La verdad que buenísimo, 7 años con nosotros. Nunca lo sacamos, se rompieron 2 veces. En mi caso se desoldó acá, pero así como estaba se lo pudo arreglar. Así que la verdad, muy buenos. Este se despide y empezamos con el trasero ya. Atrás mío tenemos el conocido arroyo El Rey que separa las ciudades de Avellaneda y Reconquista. Este que está aquí es el famoso puente viejo del Camino Viejo, que es este acá. Antes se cruzaba por acá, antes de que exista aquel puente que es el actualmente utilizado. Y este arroyo que hoy divide 2 ciudades de la misma provincia, antes dividía la provincia de Santa Fe con el territorio nacional del Chaco, hasta que en el año 1886 se corrió el límite por una ley nacional hasta el paralelo 28, cientos de kilómetros más al norte, y los avellanedenses y muchos pueblos del norte pasamos a ser ya provincia de Santa Fe. Una de las leyendas más conocidas del lugar es la que cuenta que en el marco de la conquista argentina por nuevos territorios, indígenas de la zona fueron desplazados y luego de una de las batallas más sangrientas, siendo derrotados y muchos orillados a vivir en reducciones, un cacique avipón lanzó una maldición al arroyo, según la cual todos los años el arroyo El Rey se llevaría al menos una vida como se había llevado la de tantos hermanos indígenas cuyos cuerpos terminaron en él. Estamos en el camino Héroes de Malvinas. Arranca un poco más allá de lo que era el camino real hace muchísimos años atrás, antes que exista la ruta 11. Esta es una de las vías que comunican Avellaneda con Reconquista, además de la ruta. Justo acá el camino está llamado así. Acá tenemos el monumento a Malvinas, para allá el parque industrial y bueno, vamos para Reco. La ciudad de Reconquista fue fundada el 27 de abril de 1872, luego de que el coronel Manuel Obligado ocupara el arroyo El Rey, lugar donde los jesuitas habían fundado en 1748 la reducción de San Jerónimo del Rey.
Hasta 1873 se organizó como un pueblo militar. Desde entonces hasta 1878 como reducción indígena. En los primeros años de la aldea se distinguían 3 núcleos: la Reconquista urbanizada en el centro, luego un núcleo donde estaban los avipones que componían el cuerpo de los lanceros del Sauce y por último las tolderías de Mocovíes y Tobas. A partir de 1884, con la creación de la Comisión de Progreso Local y luego la Comisión de Fomento, fue desapareciendo el carácter castrense del lugar. Desde hace muchos años se ha convertido en la ciudad más grande del norte santafesino y en conjunto con su vecina Avellaneda forman el tercer conglomerado urbano más grande de la provincia. Bueno, ya llegan los nuevos. Vamos a seguir viajando por eso. Sí, uno de los trámites pendientes. La foto no la voy a mostrar. Oh, por Dios. No, mostré. Desarmar siempre es fácil, ¿eh? Sí, el quilombo que es esto. Pero bueno, vamos a ver en unos días cuando cambiemos todo este quilombo por cosas nuevas. Ahí vamos a tener que estar los dos acá, meta manos, meta tutorial y meta consultar a la gente que sabe. A ver dónde iba cada pieza. Una manteca van a quedar. Una mantequita. Va a ser raro. Va a ser raro andar en algo que funcione mejor. Hoy es un día típico para venir al puerto de Reconquista. Estamos a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad de Reconquista, día domingo, salida de toda la vida para todos. Ahora estamos en la parte que decimos como comercial, donde están los galpones que son las guarderías de las lanchas, los kayaks. Un poco más al sur está la parte de la costanera, donde actualmente la gente va a tomar mate. Hace años atrás esta era la zona donde nos veníamos a instalar, pero bueno, a tomar mate, dice. A tomar mate. Esto, permitime. Esto se llama patita de chancho, Cruz se comió una parte. Es una de las delicias autóctonas del norte del departamento General Obligado. Está hecho de una masa como la de las bolas de fraile y normalmente tiene como la pezuñita de la patita de chancho. Si esto lo pedís en otro lugar, como nos ha pasado a todos, te miran y te dicen anda a una carnicería, pero no, la patita de chancho para nosotros es una factura, es una masa. Te la devuelvo. Y lo lindo de este lugar, además de que acá se sale para ir, esta parte es el San Jerónimo, que es uno de los brazos del río Paraná. Hay toda zona de islas, la gente acá pesca muchísimo, es una de las actividades principales turísticas de la zona. Ahora se empezó a hacer mucho kayak
desde que toda esta zona fue declarado sitio Ramsar, Jaucánigas, gente agua, de acá para el norte. En el margen este del Departamento General Obligado se encuentra el sitio Ramsar Jaucánigas, un humedal protegido a nivel internacional. Tiene una superficie de 492.000 hectáreas y alberga 699 especies de vertebrados y 882 especies de plantas. En el mismo existen yacimientos arqueológicos, mayormente avipones. El objetivo de este sitio Ramsar es el de proteger la biodiversidad y las condiciones naturales de estos bajos submeridionales. Siempre que se respeten estas mismas, están permitidas distintas actividades privadas como ser el turismo en aguas del río Paraná y sus brazos, para lo cual los portales de acceso más recomendados son Puerto Reconquista, Puerto Campo y Puerto Piracuacito. Siempre se sacrifica un boxer. Ya es una cábala esto. Y es que no es que me sobren tampoco. Pero bueno, lo que había a mano.